A veces la vida se siente como una montaña rusa sin frenos, un viaje que no pediste hacer y que sin embargo te arrastra a toda velocidad por curvas que no ves venir. Es como si estuvieras sentado en el primer vagón con los ojos cerrados, sin saber si lo que viene será una subida hacia la luz o una caída libre hacia la oscuridad. Y cuando el vértigo llega, cuando el suelo desaparece bajo tus pies, te das cuenta de que nada está realmente bajo tu control, ni el rumbo, ni el ritmo, ni el destino. Todo se mueve, todo cambia, todo se sacude. ¿Y tú? Tú intentas resistir, sostenerte, aparentar calma, aunque por dentro tu alma grite que ya no puede más. Hay momentos en los que la vida parece un juego cruel de contrastes. Un día te levantas con el alma en paz, con la sensación de que por fin las cosas empiezan a encajar, y al siguiente, sin aviso alguno, algo se quiebra dentro de ti o a tu alrededor. Un diagnóstico, una pérdida, una traición, una llamada inesperada, una puerta que se cierra cuando ya habías apostado todo, y ahí, en medio de la confusión, en medio del torbellino, te sorprendes preguntando ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Cuánto tiempo más tendré que resistir antes de que algo cambie? Esas preguntas no son pecado, son parte del alma humana que se enfrenta al misterio del sufrimiento. Son parte de ti, parte de todos. Porque todos en algún momento hemos sentido que la vida nos arrebata lo que más amamos, nos pone de rodillas sin previo aviso, nos deja en la cuerda floja de la fe. Y ahí, donde la desesperanza parece ganar, algo dentro de nosotros se sigue moviendo. A veces es un hilo diminuto, apenas perceptible, pero está ahí. Esa voz que te susurra que no todo está perdido, que incluso en medio del caos hay una presencia que no se va. Dios sabe exactamente lo que estás enfrentando, lo que callas, lo que finges que no duele, lo que disimulas con una sonrisa frente a los demás. Él conoce tus pensamientos más oscuros, los que ni tú te atreves a pronunciar. Conoce las noches que pasas despierto mirando el techo, buscando respuestas que no llegan. Conoce las lágrimas que no dejas caer, los nudos que se forman en tu garganta cuando alguien te pregunta si estás bien y solo logras decir sí por costumbre. Él sabe porque te observa con amor, no con juicio. Te mira con ternura, no con reproche. Y aunque no lo sientas, aunque su silencio te desconcierte, aunque parezca que no hay señales de su presencia, Él está ahí, tan cerca que ni siquiera puedes medirlo. A veces, su cercanía no se percibe con los sentidos, sino con el alma. No se escucha con los oídos, sino con el corazón. Dios no necesita gritarte para estar contigo. Basta su soplo, su mirada invisible, su manera de sostenerte cuando ya no quedan fuerzas. Hay quienes piensan que cuando Dios calla, se ha ido, pero no es así. Su silencio no es ausencia, es enseñanza. Su distancia no es castigo, es propósito. Su aparente inmovilidad no es olvido, es trabajo secreto en tu interior. Porque mientras tú sientes que todo se derrumba, Él está reconstruyendo lo que no ves. Mientras tú te desesperas buscando una salida, Él está creando un camino donde parecía no haber ninguno. La vida te sacude, sí, te rompe, te empuja, te desnuda, pero no lo hace para destruirte, sino para despertarte. Para que descubras lo que realmente importa, para que dejes de vivir en automático, para que sueltes las máscaras que has usado para sobrevivir, porque solo cuando te rompes puedes ver lo que hay dentro, solo cuando caes puedes entender quién te levanta. Y aunque no lo creas, aunque no lo veas todavía, incluso en medio de ese caos que te envuelve, hay algo sagrado sucediendo. Hay un plan que se sigue tejiendo, aunque no lo entiendas. Hay una mano que sigue sosteniéndote, aunque no la sientas. No estás solo. Nunca lo has estado, nunca lo estarás. Tal vez no puedas ver el propósito ahora. Tal vez lo único que veas sea oscuridad. Pero en esa oscuridad también habita Dios. Y su luz, aunque tenue, aunque parezca lejana, está trabajando en ti. Así que no corras, no escapes de lo que estás viviendo. Respira, permanece, porque incluso aquí, incluso en medio de este temblor, hay algo de eterno floreciendo en ti. Nos enseñaron que rendirse es perder, que ceder es fracasar, que mostrar debilidad es inaceptable en un mundo donde el fuerte sobrevive y el débil es aplastado. Nos convencieron de que debemos tener siempre el control,
que hay que luchar hasta la última gota, que soltar es sinónimo de derrota. Pero nadie nos dijo que hay batallas que solo se ganan cuando dejamos de pelear. Nadie nos explicó que a veces la victoria se encuentra justo cuando nos rendimos. Rendirse a Dios no es levantar la bandera blanca por miedo, es alzarla por sabiduría. Es comprender que, por más que lo intentemos, hay cosas que no dependen de nuestras fuerzas, ni de nuestro talento, ni de nuestra capacidad. A veces, el alma se cansa no porque sea débil, sino porque lleva demasiado tiempo intentando controlar lo incontrolable. Se agota porque ha estado nadando contra una corriente que no se detiene. Se quiebra porque lleva años sosteniendo un peso que no le corresponde. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el verdadero milagro. Cuando reconoces que ya no puedes más, cuando bajas los brazos no como símbolo de fracaso, sino como señal de rendición voluntaria. No porque hayas perdido, sino porque has entendido que no necesitas ganar solo. Imagina un río ancho, profundo, poderoso. Sus aguas corren con fuerza, con dirección, con ritmo. Intentas atravesarlo luchando contra la corriente, forzando cada músculo, ignorando cada señal de agotamiento. Y cuanto más te resistes, más te hundes. Cuanto más pataleas, más te cansas. Pero un día decides soltar, dejas de luchar, te permites flotar. Y entonces sucede algo inesperado. El río no te devora, te transporta, no te ahoga, te lleva. No te destruye, te dirige. Porque ese río no es cualquier río, es el cauce de Dios. Es su corriente invisible que sabe a dónde te está llevando, incluso cuando tú no lo entiendes. Cuando confías, cuando te entregas, cuando te dejas llevar, descubres una paz que no tiene lógica. Una calma que no proviene de la ausencia de tormentas, sino de la certeza de que no estás solo en medio de ellas. Descubres que la rendición no es la puerta de salida, sino la entrada a una dimensión más profunda de tu fe. Porque rendirse no es desaparecer, es aparecer en otro lugar, es estar disponible para ser guiado, corregido, transformado. Es confiar incluso cuando tus ojos no ven nada y tus pies no tocan fondo. No es fácil, lo sé. Porque nos enseñaron a tener todo bajo control, a resolver, a planificar, a sostener el mundo con nuestras propias manos. Pero no fuimos creados para cargar el universo entero. No fuimos diseñados para llevarlo todo solos. Fuimos creados para depender, no por incapacidad, sino por diseño divino. Fuimos hechos para caminar con Él, no delante de Él. Y en esa rendición, en ese acto de soltar el timón y decir, toma tú el control, ocurre lo que parecía imposible, la paz que no viene de respuesta, sino de la presencia. No se trata de renunciar a la vida, sino de rendirte al que da la vida. No se trata de dejar de soñar, sino de permitir que tus sueños pasen por las manos de Dios antes de volar. Porque cuando lo haces, cuando por fin te entregas de verdad, entiendes que no perdiste nada. Al contrario, empezaste a ganarlo todo. Uno de los conflictos más profundos del alma humana es esta necesidad incesante de tener el control de todo. Es un deseo que nace del miedo. Miedo a perder, a fallar, a no saber qué hacer cuando las cosas se salen del guión. Nos aferramos a la ilusión de que si podemos controlar cada paso, cada palabra, cada resultado, estaremos a salvo. Pero no hay mayor mentira que esa, porque el control absoluto no existe y en el intento de alcanzarlo solo nos rompemos por dentro. Llevamos los días como si fuéramos los únicos responsables de sostener el cielo sobre nuestras cabezas. Nos convencemos de que debemos demostrar fuerza constantemente, incluso cuando por dentro ya no nos queda nada. Nos disfrazamos de estatuas de hierro para que nadie vea que estamos hechos de carne viva, de emociones frágiles, de preguntas sin respuestas. Vivimos intentando arreglar lo que está roto con nuestras propias manos, intentando curar heridas con parches que no duran. Y en esa carrera, por mantener el control, nos olvidamos de que hay una invitación sagrada que lleva siglos resonando como un eco divino. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo has escuchado de verdad? ¿Has dejado que esas palabras entren en lo profundo de tu corazón o las has mantenido a raya? Como quien teme que rendirse sea dejar de ser fuerte. Esas palabras no son una frase bonita para colgar en la pared.
son un refugio, son un abrazo, son una promesa de descanso real, no superficial. Descanso del alma, del corazón, de la mente que no para de pensar. Jesús no te pide que llegues perfecto, no espera que llegues con respuestas. Él dice, ven tal como estás, con tu caos, con tu confusión, con tus cargas, con tu cansancio, con tu máscara medio caída, con tus manos vacías. Él no quiere tu perfección, quiere tu corazón, quiere tu sinceridad, quiere que le entregues ese cansancio que te está quemando por dentro, porque hay una diferencia entre sobrevivir y vivir, y muchos estamos sobreviviendo, arrastrándonos por la vida, fingiendo sonrisas mientras algo en nosotros muere lentamente. Pero cuando decides entregar ese control que te está ahogando, cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas, algo cambia. Dejas de pelear con la vida y empiezas a fluir con ella. Dejas de tratar de ser tu propio Dios y permites que el verdadero Dios tome el lugar que siempre le ha correspondido. No es un acto único, es una decisión diaria. Entregar el control no es algo que haces una vez y ya está, es un proceso constante, una rendición continua. Porque cada día la vida te ofrecerá nuevas razones para dudar, para temer, para querer tomar el timón de nuevo. Pero también, cada día, Dios te ofrecerá la misma invitación. Ven, descansa, entrégame eso que te pesa. Y tú decides, tú eliges, porque Dios no obliga, no empuja, no manipula. Él espera con paciencia, con ternura, con amor profundo. Espera a que tú, por fin, te canses de cargar solo lo que nunca fuiste llamado a cargar. Rendirse no es un botón mágico que se pulsa una vez y todo cambia. No es un acto heroico de un solo día. No es una declaración que se grita al cielo y ya. Es un proceso, una práctica, una forma de vivir que se cultiva paso a paso, día tras día, elección tras elección. Es una danza entre el alma y Dios, donde tú aprendes a confiar mientras Él sigue obrando, aún en el silencio. Porque rendirse es abrir las manos cada mañana y decir, no tengo el control, pero sé en quién confío. Es mirar al cielo en medio del caos y repetir con los labios temblorosos, no entiendo nada, pero sigo aquí. Y en ese proceso hay momentos de duda, claro que sí. Habrá días en los que querrás retomar el control con todas tus fuerzas, días en los que el miedo hablará más fuerte que la fe. No se trata de no caer, sino de levantarte una y otra vez con el corazón dispuesto. Porque Dios no busca perfección en tu entrega, busca autenticidad, busca esa rendición sincera que se atreve a decir estoy cansado pero no me alejo. El primer paso de este proceso es aceptar que necesitas ayuda. Y eso, para muchos, es lo más difícil. Admitir que no tienes todas las respuestas. Reconocer que no puedes solo, que te duelen cosas que no has contado, que te pesan silencios que has aprendido a esconder. Pero hay algo poderoso en esa confesión íntima, hay libertad en decirle a Dios, no sé cómo seguir, no tengo fuerzas, no tengo paz, no sé por dónde empezar. Él no se escandaliza por tu vulnerabilidad, no se aleja de tus sombras. Él entra, se sienta, te acompaña y empieza a sanar desde adentro. Después viene la oración, pero no esa que repites por costumbre, no la que suena bonita, no la que decoras para sonar fuerte. Hablo de la oración cruda, real, honesta. Esa en la que puedes llorar, gritar, callar. La que no necesita palabras perfectas, solo un corazón abierto. Porque la oración no es un discurso, es un puente entre tu alma rota y el amor que todo lo repara. No se trata de convencer a Dios de algo, sino de permitirle entrar en todo. A veces no sabrás qué decir, y eso también es válido. A veces solo estar en silencio delante de Él es más elocuente que 1000 palabras. Él entiende lo que tu corazón no sabe expresar. Con el tiempo aprendes a confiar, no solo en lo que Dios puede hacer, sino en lo que Él sabe que es mejor. Y eso duele, porque todos tenemos deseos, planes, caminos soñados, pero confiar es decir, Señor, esto es lo que quiero, pero acepto lo que tú creas necesario. Es aceptar que a veces su respuesta será diferente
y sin embargo seguirá siendo buena, porque su voluntad, aunque incomprensible, es perfecta. Aunque no sea la más rápida, es la más sabia. Aunque no se vea como lo imaginaste, es la que más te transforma. Y luego, después de orar, después de confiar, viene la espera. La espera. Ese terreno sagrado donde el alma se desespera o se fortalece, no hay transformación sin espera. No hay fe que madure sin demora. Dios no es impuntual, pero tampoco trabaja según tu calendario. Él obra en otra dimensión, donde el tiempo no es enemigo, sino herramienta. Como el agricultor que siembra y sabe que la cosecha no llegará mañana. Él confía, Él cuida, Él espera. Así también tú, espera con esperanza, aunque todo duela. Espera con fe, aunque no haya señales. Espera con los ojos cerrados, pero el alma abierta. Porque Dios nunca deja una semilla sin fruto. Nunca. La espera puede parecer un castigo. Puede sentirse como un túnel sin final, como un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra, como una promesa que se aleja cuanto más la anhelas. Pero no todo lo que tarda está perdido. No todo lo que no llega está negado. A veces Dios está trabajando en ti antes de trabajar para ti. A veces el milagro no es lo que esperas recibir, sino en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Porque hay un propósito escondido en la demora, hay una obra silenciosa que Dios hace en los pliegues de tu alma mientras el reloj avanza y no ves señales. Él no está apurado, Él no improvisa, Él moldea. Piensa en Abraham. A él se le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, y sin embargo, los años pasaron como desiertos interminables. Él y Sara envejecieron con la promesa todavía intacta, pero sin evidencia de su cumplimiento. Imagínalo noche tras noche, mirando el cielo, contando estrellas con los dedos temblorosos, preguntándose si ese cielo sería algún día reflejo de su realidad. Y sin embargo, siguió creyendo, no porque fuera ciego, sino porque su fe era más grande que su lógica. Y cuando todo parecía imposible, cuando la esperanza humana ya no tenía de dónde agarrarse, Dios cumplió, porque el tiempo de Dios no es el nuestro. Él llega cuando su llegada causa transformación, no solo alivio. Y luego está José, soñador, valiente, amado por su padre, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, traicionado, encarcelado injustamente, años enteros viviendo el opuesto de lo que Dios le había mostrado. ¿Cómo se mantiene viva una promesa en medio de una celda? ¿Cómo se sostiene la fe cuando la vida parece llevarte cada vez más lejos de tu destino? José podría haberse rendido 1000 veces, podría haberse amargado, podrido por dentro, olvidado de todo, pero no lo hizo. Porque hay algo que solo se forma en el exilio, algo que no se aprende en la comodidad. Hay corazones que solo se afinan en la presión. José fue formado en la oscuridad para brillar en el palacio. Fue quebrado para después gobernar. Fue probado para poder sostener el lugar al que Dios lo llevaría, y así también tú. Tal vez hoy te sientas lejos del sueño, enterrado en rutinas que desgastan, atrapado en días que se repiten sin esperanza. Tal vez sientes que todo va en dirección contraria, que tus oraciones son susurros perdidos en el aire, pero Dios no se ha olvidado, no está ajeno, no ha cerrado el libro. Él aún escribe. Y cada página que te parece vacía, para Él es parte del diseño. Él no desperdicia dolor, no ignora las lágrimas, no se olvida de lo que prometió. Tal vez hoy no ves fruto, pero eso no significa que no haya raíz. A veces lo que Dios está cultivando en ti necesita tiempo. Tiempo para madurar, para sanar, para arrancar lo que ya no sirve. Porque si Él te da antes de tiempo, lo que hoy deseas podría destruirte. Pero si esperas, si confías, si te entregas, entonces verás que el retraso era parte de la bendición, que el silencio era parte del proceso, que el invierno era necesario para preparar la primavera, porque Dios nunca llega tarde, nunca. Hay un momento en el camino donde el silencio de Dios duele más que cualquier palabra. Es ese punto exacto donde ya no sabes si seguir orando, porque sientes que tus palabras rebotan en un cielo cerrado.
Es ese instante donde buscas señales y no hay, donde pides respuestas y solo recibes eco, donde clamas y la única respuesta que obtienes es el sonido de tu propia respiración. Ese silencio pesa. Pesa como un vacío lleno de preguntas, como un abismo entre tu necesidad y la voz que solía guiarte. Y es allí donde muchos se pierden. Porque confundimos silencio con ausencia, quietud con abandono, demora con indiferencia. Pero no es así. Dios no se ha ido. Dios no te ha dejado. Él está más cerca de lo que imaginas, más cerca de lo que puedes sentir. El silencio de Dios no es indiferencia, es formación. No es castigo, es proceso. Es como el maestro que durante el examen guarda silencio no porque se haya ido del aula, sino porque ya te dio las herramientas para enfrentar lo que tienes delante. Él observa, Él acompaña, Él permanece, aunque no lo notes. A veces, su silencio es la manera más profunda de enseñarte a confiar, porque cuando todo es claro, es fácil seguir. Pero cuando todo es oscuro, confiar se convierte en un acto de fe real, desnudo, sin garantías, y es en esa oscuridad donde tu fe deja de ser teoría para convertirse en testimonio. Tal vez te sientes como en una habitación cerrada, con las luces apagadas y la certeza de que nadie te escucha. Tal vez tus rodillas ya están gastadas de tanto orar, de tanto pedir, de tanto esperar. Y sientes que tu voz ya no tiene fuerza para tocar el cielo. Pero déjame decirte algo que el alma necesita recordar. Dios no necesita ruido para obrar. Él no necesita palabras para responder. Él no necesita gritar para estar presente. A veces mientras tú piensas que no pasa nada, Él está haciendo todo. Está transformando tu carácter. Está fortaleciendo tu corazón. Está podando ramas secas para que puedas dar fruto en el tiempo perfecto. El silencio también es una forma de hablar, pero no con palabras, sino con presencia. Una presencia que te enseña a depender no de emociones, sino de convicción. Porque llegará un momento en tu vida donde no sentirás nada y aún así seguirás creyendo. No por lo que ves, sino por lo que sabes. No por lo que escuchas, sino por lo que Él ya ha dicho. Y eso es fe. Esa es la fe que lo sostiene todo cuando todo parece derrumbarse. La fe que camina sin ver. La fe que canta sin oír música. La fe que permanece incluso cuando el cielo calla. No corras del silencio. No llenes el vacío con ruido superficial. Quédate ahí. Escucha con el corazón. Mira hacia adentro. Porque es allí, en ese espacio aparentemente vacío, donde Dios revela lo más profundo. Tal vez no obtendrás la respuesta que esperas, pero recibirás la paz que necesitas. Y eso vale más que cualquier explicación. Y de pronto, cuando menos lo esperas, cuando el mundo sigue igual por fuera, pero tú por dentro ya no puedes más, llega algo que no tiene nombre, pero sí presencia. No es una solución inmediata. No es que todo se arregla de golpe. Es algo más profundo, más extraño, más hermoso. Es paz. Una paz que no entiendes, que no sabes de dónde viene, pero que te abraza por dentro como si alguien encendiera una vela en medio de una cueva. Una paz que no elimina el caos, pero lo pone en su lugar. Que no borra la tormenta, pero te da un techo invisible donde puedes respirar. Jesús la describió con palabras eternas: mi paz os doy, no como el mundo la da. Y esa frase, esa promesa, es un milagro en sí misma. Porque la paz del mundo se basa en la lógica. Si tienes trabajo, si la salud está bien, si todo marcha según lo planeado, entonces puedes estar tranquilo. Pero la paz de Dios no se basa en la lógica, se basa en su presencia. Es un regalo que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Él hace adentro. Es la calma del alma en medio del incendio. Es la sonrisa que brota en medio del llanto. Es la certeza de que aunque el suelo se hunda, tú no caerás más allá de sus manos. Y no estoy hablando de un optimismo ingenuo, de esos que cierran los ojos y repiten frases vacías. No, hablo de una paz que ha pasado por el fuego, que ha llorado, que ha dudado, que ha estado al borde de rendirse y aún así eligió confiar. Esa paz no se compra ni se fabrica. Nace cuando decides creer incluso sin ver. Cuando eliges seguir aunque no sientas nada. Cuando te levantas una mañana sin saber cómo vas a enfrentar el día, pero dices: Dios camina conmigo.
Esa paz transforma, no porque cambia lo que vives, sino porque cambia cómo lo vives. Te permite respirar en medio del caos. Te permite escuchar con el alma lo que los oídos ya no oyen. Te permite amar sin garantías, servir sin reconocimiento, seguir sin aplausos. Es una paz que no necesita explicación porque se convierte en testimonio. Los que te rodean empiezan a preguntarse cómo es que sigues en pie, cómo puedes sonreír en medio de la prueba, cómo aún crees, cómo aún sueñas, y tú sabes la respuesta, aunque tal vez no puedas explicarla del todo. Es Dios, solo Él, su presencia, su promesa, su abrazo invisible en los días en que todo parece desmoronarse. Esa paz no significa ausencia de problemas. Significa que ahora sabes quién está contigo dentro de ellos. Ya no caminas solo, ya no peleas con tus propias fuerzas. Ya no buscas señales desesperadamente porque sabes que aún sin señales su amor permanece. Y eso basta, eso sostiene, eso salva. Eso reconstruye lo que tú pensabas que estaba perdido para siempre. Hay un cansancio que no se nota por fuera, pero que grita desde adentro. Un agotamiento que no se alivia con dormir, ni con vacaciones, ni con una sonrisa falsa. Es el cansancio de sostener un mundo que no puedes controlar. Es el peso invisible de intentar ser suficiente todo el tiempo, para todos, en todo. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo reconoces, porque has aprendido a vivir así. Porque te enseñaron que rendirse era fracasar, que soltar el control era sinónimo de debilidad, que si tú no lo haces nadie más lo hará por ti. Pero no naciste para cargar tanto. No fuiste creado para llevarlo todo en tus hombros. El alma no fue diseñada para la autoexigencia extrema, para la culpa constante, para la presión de tener todas las respuestas. Y hay un momento, si tienes el valor de mirar hacia adentro, en el que te das cuenta de eso. Te das cuenta de que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien, que el control que tanto anhelabas te está asfixiando. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la verdadera libertad. Cuando te atreves a decir, con el corazón expuesto y las manos vacías, Dios, no puedo más, no sé cómo hacerlo, no tengo el control, pero tú sí. Ese momento no es una derrota, es un renacer. Es como si el alma al fin pudiera soltar el aire que llevaba años conteniendo, como si la jaula invisible en la que te movías empezara a abrirse desde dentro. Porque cuando entregas el control, lo que sueltas no es la responsabilidad, sino la ilusión de que tú eres el único que puede sostener tu vida. Lo que dejas ir no es el compromiso, sino la ansiedad que viene de creer que si tú no lo resuelves, todo se caerá a pedazos. Y no, rendirse no cambia mágicamente las circunstancias. A veces todo sigue igual por fuera, los mismos desafíos, las mismas preguntas, las mismas incertidumbres, pero tú ya no eres el mismo, porque ahora caminas más ligero, respiras más profundo, ves la vida con otros ojos, ya no desde el miedo, sino desde la confianza, ya no desde la angustia de tener que controlarlo todo, sino desde la paz de saber que hay alguien mucho más sabio, mucho más fuerte, mucho más amoroso que tú, guiando cada paso. Y cuando vives así, algo dentro de ti se alinea con lo eterno. Tus decisiones cambian, tus reacciones cambian, tu forma de amar, de servir, de estar presente, se transforma, porque has descubierto que no necesitas tener el control para tener dirección. No necesitas todas las respuestas para tener propósito. No necesitas garantías para tener fe. Solo necesitas un corazón dispuesto a confiar, dispuesto a soltar, dispuesto a ser guiado. La libertad no siempre se encuentra en hacer lo que quieres. A veces, la libertad más profunda se encuentra cuando decides confiar en lo que no entiendes, cuando eliges no cargar más lo que te estaba destruyendo por dentro. Y en ese acto de soltar, te encuentras, no con una versión débil de ti, sino con la más verdadera, con la más plena, con la que fue creada no para controlar, sino para confiar. No para sostenerlo todo, sino para caminar con el que lo sostiene todo. Después de soltar, después de rendirte, después de decirle a Dios, toma tú el control, una pregunta inevitable toca la puerta del alma. ¿Y ahora qué?
¿Qué hago con esta vulnerabilidad nueva? Con esta entrega que me deja expuesto, con esta fe que ya no está basada en certezas visibles, sino en una convicción invisible. Y la respuesta, aunque no siempre llegue con fuegos artificiales, es tan clara como el susurro del viento. Ahora confías. Ahora caminas de la mano de una promesa que no depende de ti, sino de aquel que jamás ha roto una sola palabra. No temas porque yo estoy contigo. No es una frase para motivarte. Es una verdad que ha sostenido generaciones. Es una promesa pronunciada por labios eternos. Él no dice, estaré contigo si haces todo bien. No dice, te acompañaré solo cuando seas fuerte. Dice simplemente, estoy contigo. Punto. Sin condiciones, sin cláusulas pequeñas, sin necesidad de perfección. Dios no te acompaña porque lo mereces, sino porque te ama. Porque para Él tú no eres un número, ni un proyecto inconcluso, ni un error que intenta enmendarse. Tú eres su hijo, su hija, su creación amada. Y su presencia es el mayor regalo que podrías recibir. Él está en la cima, sí, pero también en el valle. Está cuando todo florece, pero también cuando todo se marchita. Está en las sonrisas compartidas, pero también en el llanto silencioso. Está en la certeza del futuro, pero también en la confusión del presente. Incluso cuando tu fe es pequeña, incluso cuando tus dudas son grandes, Él sigue ahí. No se cansa de ti, no se aburre de tus preguntas, no se aleja porque repites los mismos errores. Él permanece, porque su amor no cambia con tu estado de ánimo. No depende de tus éxitos ni de tu rendimiento espiritual. Su amor es constante, estable, inquebrantable. Y a veces eso es lo único que necesitas recordar. No estás solo. Nunca lo estuviste. Nunca lo estarás. Aunque todos se vayan, aunque nadie entienda por lo que estás pasando, aunque tu alma esté rota en 1000 pedazos, Él está. No con promesas vacías, sino con presencia real. No para evitar que enfrentes pruebas, sino para atravesarlas contigo, para darte fuerza cuando te falte, para levantarte cuando caigas, para abrazarte cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso y tú necesites un lugar seguro donde simplemente ser. Y cuando entiendes eso, algo cambia. La oscuridad ya no da tanto miedo. Las preguntas ya no tienen tanto peso. El futuro, aunque incierto, ya no parece tan amenazante, porque sabes que no estás caminando solo. Y si Él está contigo, ¿qué puede contra ti? No porque la vida se vuelva fácil, sino porque su compañía hace que todo tenga sentido, que todo sea llevadero, que incluso las lágrimas se conviertan en semilla de algo nuevo. Entregarse a Dios no es una experiencia puntual, no es un día, un suspiro, una oración aislada, es una forma de vivir, una práctica diaria, una convicción que se despierta cada mañana y se reafirma cada noche. Es abrir los ojos al caos del mundo y decir, aún así, confío. Es mirar los propios vacíos y repetir con el alma temblando, aquí estoy, Señor, toma lo que soy. Es rendirse una y otra vez, aun cuando la carne grita, aun cuando la mente duda, aun cuando el corazón se cansa. Porque la entrega verdadera no es la que haces cuando todo va bien, sino la que decides mantener cuando todo tiembla. Cada día tendrás la oportunidad de elegir controlar o confiar, elegir cargar o soltar, elegir temer o descansar en los brazos del Padre. Y no siempre será fácil. Habrá días en los que te levantarás sin ganas, días en los que el pasado querrá gritar más fuerte que la esperanza, días en los que el silencio volverá, pero incluso en esos días puedes volver al centro, volver al altar, volver al lugar secreto donde solo estás tú y Dios, sin máscaras, sin disfraces, sin deber ser. Solo tú y el que te creó. Y ahí, en ese espacio sagrado de la rendición continua, el alma encuentra lo que ningún logro, ninguna relación, ningún éxito puede dar: paz. Una paz que no cambia con las estaciones, que no depende de resultados, que no necesita explicaciones. Una paz que sostiene, que abraza, que libera. Porque cuando vives rendido,
vives ligero, vives presente, vives despierto, ya no desde la urgencia de controlar, sino desde la certeza de que estás en manos seguras, manos que no tiemblan, manos que no fallan, manos que saben lo que tú aún no entiendes. Y con el tiempo, sin darte cuenta, esa entrega diaria empieza a cambiarlo todo. Empieza a cambiar cómo miras tus problemas, cómo enfrentas tus pérdidas, cómo navegas tus relaciones. Te vuelves más suave por dentro, pero más firme por fuera, más tierno con los demás, pero más claro contigo mismo, más agradecido por lo simple, más consciente del presente, más conectado con lo eterno, porque entiendes que no estás aquí solo para resistir, sino para ser transformado, que tu dolor tiene propósito, que tu espera tiene dirección, que tu historia, aun con todas sus grietas, sigue en las manos del autor. Así que hoy, una vez más, entrégate. No a las circunstancias, no al miedo, no a la desesperanza. Entrégate a Dios, a su voluntad, a su tiempo, a su proceso. Dile con el alma expuesta: no entiendo todo, pero confío. No veo claro, pero camino. No tengo el control. Y eso está bien. Y en esa rendición descubrirás que no has perdido nada. Al contrario, has ganado todo. Has ganado paz, has ganado libertad, has ganado una identidad que no depende del mundo, sino del cielo. Has ganado la certeza de que no caminas solo, de que, pase lo que pase, Él está contigo. Y ahora lo sabes. No necesitas cargar más. No necesitas fingir más. No necesitas temer más. Hoy puedes descansar. Hoy puedes respirar. Hoy puedes rendirte. Porque en esa entrega hay vida. En esa rendición hay fuerza. Y en esa confianza hay un Dios que has gritado al cielo y solo has escuchado el eco de tu propia desesperación. ¿Cuántas noches has mojado tu almohada con lágrimas mientras tus oraciones parecían rebotar en el techo de tu habitación? Lo sé, amigo mío, lo sé. El silencio de Dios a veces parece un abismo infinito entre tu corazón roto y sus promesas, pero hoy, justo hoy, mientras tus manos tiemblan y tu fe se tambalea, quiero decirte que en ese silencio hay un mensaje tan poderoso que podría cambiar por completo la trayectoria de tu destino. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia divina, no es abandono, es preparación. Y en ese aparente vacío hay 7 revelaciones tan profundas que cuando las descubras transformarán tu espera en adoración. Hubo un tiempo en mi vida en que el silencio de Dios me parecía una sentencia. Caminaba por las calles de mi ciudad con los hombros caídos, arrastrando el peso de las promesas que parecían haberse olvidado de mí. Miraba al cielo y solo veía nubes grises, densas, impenetrables. Todos a mi alrededor parecían recibir respuestas, bendiciones, señales, todos menos yo. Y en esa soledad, en ese desierto aparentemente estéril, aprendí que el silencio de Dios tiene un propósito tan sublime que nuestra mente humana apenas puede comenzar a comprenderlo. La primera cosa que Dios te revela en silencio es la verdadera naturaleza de tu fe. Porque es fácil confiar cuando todo fluye, cuando las respuestas llegan como lluvia de verano, rápidas y refrescantes. Pero ¿qué sucede cuando el cielo se cierra? ¿Qué pasa cuando tus oraciones parecen cartas enviadas a una dirección desconocida? Es ahí, en ese preciso momento, cuando descubres si tu fe es circunstancial o incondicional, si depende de resultados o si está anclada en la certeza de su carácter. Pregúntate ahora mismo: ¿sigo confiando aunque no entienda? ¿Sigo avanzando aunque mis pies sangren en el camino? La fe verdadera no se mide en los milagros recibidos, sino en los desiertos atravesados sin perder la esperanza. Recuerdo a un joven empresario que lo había perdido todo. Su imperio se derrumbó como un castillo de naipes. Su familia se fragmentó bajo el peso de la tragedia. Sus amigos desaparecieron como la niebla bajo el sol del mediodía. Durante 3 años, sus oraciones fueron monólogos en una habitación vacía. 3 años de silencio divino que lo llevaron al borde del abismo. Pero cada mañana, aún sin entender, aún con el corazón destrozado, se arrodillaba y decía: aunque no te escuche, sé que estás aquí. Aunque no te vea, sé que me sostienes. Hoy
Ese hombre no solo recuperó lo que perdió, sino que descubrió un propósito tan grande que aquella pérdida ahora parece apenas un párrafo en la novela épica de su vida. El silencio de Dios no era rechazo, era el crisol donde se forjaba su destino. La segunda revelación que encontramos en el silencio divino es que estamos aprendiendo a escuchar su voz verdadera. Vivimos en un mundo saturado de ruido, notificaciones que explotan en nuestros teléfonos, opiniones que nos bombardean desde todas las pantallas, voces que nos dicen quiénes deberíamos ser, qué deberíamos lograr, cómo deberíamos vivir. Y entre tanta cacofonía, la voz suave y apacible de Dios se pierde como un susurro en medio de una tormenta. Así que, a veces, en su infinita sabiduría, Dios apaga todas las otras voces para que finalmente podamos distinguir la suya. El silencio no es su ausencia, es su invitación a una comunicación más profunda, más íntima, más verdadera. No es que Dios haya dejado de hablar, es que necesitamos aprender a escuchar de una manera completamente nueva. Es como ese padre que lleva a su hijo pequeño a un bosque denso y por un momento suelta su mano. El niño desesperado grita, «Papá, papá», pero en lugar de responder inmediatamente, el padre guarda silencio, observando cómo su hijo agudiza sus sentidos, cómo aprende a buscar las señales, a seguir las huellas, a reconocer la presencia incluso sin palabras. Cuando finalmente el niño encuentra a su padre siguiendo las marcas en el camino, ha aprendido una lección invaluable. A veces necesitamos perder la voz familiar para descubrir una comunicación más profunda. Así es Dios contigo ahora. Su silencio es el aula donde estás aprendiendo a reconocer su presencia más allá de las palabras. La tercera cosa que Dios te revela en silencio es el valor del tiempo oculto. Vivimos obsesionados con la visibilidad, con los reflectores, con los aplausos instantáneos. Queremos que cada oración sea respondida en tiempo real, que cada paso de fe sea recompensado con un milagro visible. Pero los mayores milagros de la Biblia vinieron después de largos periodos de silencio aparente. José, olvidado en una prisión egipcia. David, escondido en cuevas mientras huía del rey que una vez lo aplaudió. Moisés, 4 décadas en el desierto antes de ver la zarza ardiente. El silencio de Dios es la incubadora donde se gesta tu propósito. Es el laboratorio secreto donde tu carácter se forja mientras tus sueños maduran. No es tiempo perdido, es inversión celestial. Una de las historias que más me impacta es la de una mujer que durante 15 años oró por la sanidad de su hijo. 15 años de hospitales, tratamientos, esperanzas que florecían y se marchitaban con cada nueva promesa médica. 15 años preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Y el cielo aparentemente sellado como un pergamino antiguo. Lo que ella no sabía es que durante ese tiempo de silencio, mientras cuidaba a su hijo con amor inquebrantable, estaba inspirando a decenas de enfermeras y médicos que veían en ella una fe que desafiaba toda lógica. Cuando finalmente su hijo fue sanado de manera tan milagrosa que los propios médicos no pudieron explicarlo, descubrió que 5 de esos profesionales habían entregado su vida a Cristo después de ser testigos de su perseverancia. El silencio de Dios había multiplicado el impacto de su testimonio de maneras que sus oraciones inmediatamente respondidas nunca hubieran logrado. La cuarta revelación en el silencio divino es que está siendo liberado de la aprobación humana. Cuando Dios parece callar, cuando los milagros no llegan como esperas, cuando tus oraciones parecen cartas al viento, algo interesante sucede. Las personas a tu alrededor comienzan a opinar. Tal vez no estás orando correctamente. Quizás hay pecado oculto en tu vida. Deberías buscar otro camino. Y en ese momento crítico tienes que decidir, ¿seguirás buscando a Dios aunque todos cuestionen tu fe? ¿Seguirás confiando en sus promesas aunque nadie más las vea? El silencio de Dios es el quirófano donde la adicción a la aprobación humana es extirpada de tu espíritu. Es la oportunidad de declarar como Job en medio de su tragedia, aunque Él me mate, en Él confiaré. Pienso en Abraham subiendo la montaña con Isaac, cada paso un tormento, cada metro una batalla interna, y el cielo, completamente en silencio, ni una voz, ni una señal, ni un rayo que detuviera su marcha hacia lo impensable. Los comentarios de sus contemporáneos debieron ser devastadores. La presión social
aplastante. Pero Abraham había aprendido la lección más valiosa. Entre la opinión de 1000 hombres y el silencio de Dios, el silencio divino pesa más. Y justo cuando el cuchillo se alzaba, cuando parecía que Dios había abandonado completamente la escena, vino la intervención. No antes, no después, exactamente en el momento perfecto. Así será contigo, guerrero. El silencio de Dios no es su olvido, es su confianza en que seguirás avanzando aunque el mundo entero te diga que te detengas. La quinta cosa que Dios te revela en silencio es la diferencia entre sus promesas y tus expectativas. Porque a menudo lo que llamamos silencio de Dios es simplemente Dios no respondiendo de la manera que esperábamos, en el tiempo que habíamos calculado, con los métodos que considerábamos apropiados. Es como el niño que pide un caballo de juguete y se enfada cuando su padre guarda silencio, sin saber que en el garaje le espera un caballo real. Nuestras expectativas son tan limitadas, tan pequeñas, comparadas con la vastedad de sus promesas. Y a veces el silencio divino es simplemente Dios diciendo: espera, porque lo que tengo preparado para ti es infinitamente mayor de lo que estás pidiendo. Recuerdo a una pareja que durante años suplicó a Dios por un hijo, tratamientos, especialistas, oraciones que parecían evaporarse en el aire. El silencio de Dios en este área era tan doloroso que casi destruye su matrimonio. Hasta que un día, en un pequeño orfanato al otro lado del mundo, encontraron no a uno, sino a 3 hermanos que necesitaban un hogar. Hoy esa familia es un testimonio viviente de cómo el aparente silencio de Dios era en realidad su manera de preparar un milagro triple que jamás hubieran imaginado. No es que Dios no respondiera, es que su respuesta era tan grande que requería un tiempo de preparación que ellos no podían comprender desde su limitada perspectiva humana. La sexta revelación en el silencio divino es que estás aprendiendo el poder transformador de la adoración pura, porque es fácil alabar cuando las bendiciones fluyen, cuando los milagros se multiplican, cuando cada oración recibe respuesta inmediata. Pero, ¿qué sucede cuando adoras en el vacío aparente? ¿Qué ocurre cuando levantas tus manos aunque tus ojos estén llenos de lágrimas? ¿Qué pasa cuando declaras: bueno es Dios, aunque todo en tu vida parezca contradecir esa afirmación? Ahí, en ese preciso instante, nace una adoración tan pura, tan despojada de interés, que hace temblar los cimientos del infierno. Pablo y Silas lo entendieron perfectamente. Azotados, humillados, encadenados en lo más profundo de una prisión romana, ninguna señal del cielo, ninguna manifestación sobrenatural, ninguna voz que les asegurara que todo estaría bien. Y sin embargo, a medianoche comenzaron a cantar, no porque vieran la liberación, sino porque habían comprendido que Dios era digno de alabanza independientemente de sus circunstancias. Y fue esa adoración nacida en el silencio la que desató un terremoto sobrenatural. Así será contigo. Cuando aprendas a adorar no por lo que Dios hace, sino por quién Dios es, descubrirás que el silencio nunca fue ausencia, fue el escenario perfecto para tu acto de fe más poderoso. Y la séptima cosa, quizás la más profunda que Dios te revela en silencio, es que está formando en ti un carácter que pueda sostener el peso de la bendición futura, porque hay bendiciones tan grandes, tan transformadoras, que recibirlas prematuramente sería destructivo, como darle a un niño las llaves de un automóvil potente antes de que sepa siquiera caminar. El silencio de Dios es el gimnasio donde los músculos espirituales de la paciencia, la perseverancia, la humildad y la sabiduría se desarrollan. No es crueldad divina, es preparación amorosa. Una antigua leyenda cuenta que un joven acudió a un maestro alfarero para aprender el oficio. El maestro colocó un trozo de arcilla en sus manos y le pidió que formara un jarrón hermoso. Día tras día, el joven moldeaba la arcilla y presentaba su trabajo al maestro, quien guardaba silencio y simplemente volvía a convertir el jarrón en un trozo informe. Semanas pasaron sin una palabra de aprobación, sin una explicación, sin un consejo. El joven, frustrado pero determinado, continuó intentándolo, perfeccionando su técnica, observando más atentamente, desarrollando una sensibilidad hacia la arcilla que antes no poseía. Cuando finalmente, meses después, creó un jarrón de belleza extraordinaria, el maestro sonrió y dijo: no era el jarrón lo que estaba creando, eras tú. Así es el silencio de Dios contigo ahora mismo. No es que haya olvidado tu sueño, tu sanidad, tu promesa.
es que está mucho más interesado en quien tú te convertirás a través del proceso que en el resultado final. Amigo mío, si hoy te encuentras en ese espacio confuso entre la promesa recibida y la manifestación visible, si tus oraciones parecen cartas sin respuesta, si el cielo parece sellado con 7 sellos sobre tu situación, recuerda estas 7 revelaciones que Dios te está susurrando en su silencio. Tu fe está siendo purificada. Estás aprendiendo a escuchar su voz verdadera. El tiempo oculto está gestando tu propósito. Estás siendo liberado de la aprobación humana. La diferencia entre tus expectativas y sus promesas se está aclarando. Estás descubriendo el poder de la adoración pura. Y un carácter capaz de sostener bendiciones monumentales está siendo formado en ti. No desesperes en el silencio. No abandones en la aparente ausencia. No confundas la quietud divina con el olvido. Porque a menudo cuando Dios parece más silencioso es cuando está trabajando más activamente en las profundidades de tu ser y en los bastidores de tu destino. Como el alfarero que guarda silencio mientras sus manos transforman la arcilla. Como el compositor que no pronuncia palabra mientras la sinfonía toma forma en su mente. Como el arquitecto que permanece en silenciosa contemplación mientras el plano maestro se desarrolla. El silencio de Dios no es un vacío, es un lienzo en blanco donde está pintando tu futuro con colores que tus ojos aún no han visto. No es abandono, es anticipación divina. No es indiferencia, es intimidad en su forma más pura, cuando las palabras ya no son necesarias porque algo mucho más profundo está siendo comunicado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido tu propia historia en estas palabras, te invito a que te unas a esta comunidad de buscadores, de luchadores, de perseverantes que han descubierto el tesoro oculto en el aparente silencio de Dios. Suscríbete a este canal, no como quien sigue contenido, sino como quien se une a una familia espiritual que entiende que las mayores revelaciones a menudo vienen envueltas en el papel de regalo del silencio divino. Cada video, cada reflexión, cada palabra compartida aquí es un faro en la noche oscura del alma, una mano extendida cuando el camino se hace difícil, un recordatorio de que nunca, absolutamente nunca, estás solo en tu espera. Comparte este mensaje con alguien que sientas que está atravesando su propio desierto de silencio, con ese amigo cuyas oraciones parecen rebotar en un cielo de bronce, con ese familiar que comienza a dudar si Dios aún escucha. Porque quizás, justo quizás, estas palabras sean el susurro divino que necesitan escuchar en medio de su propio silencio. Tal vez a través de ti Dios romperá su silencio en la vida de alguien más. Y recuerda siempre, guerrero de fe, navegante de tormentas, explorador de desiertos, el silencio de Dios no es el final de la conversación. Es apenas el comienzo de una revelación tan profunda que cambiará para siempre la manera en que escuchas su voz. No es que Dios haya dejado de hablar, es que está enseñándote un lenguaje celestial que trasciende las palabras, un lenguaje que solo pueden entender aquellos que han aprendido a confiar más allá de lo visible, a esperar más allá del tiempo humano, a amar más allá de las circunstancias. En ese silencio, si prestas atención, descubrirás el latido del corazón de Dios mismo. Y una vez que lo hayas escuchado, ningún ruido del mundo podrá jamás ahogar esa melodía eterna. Porque has encontrado el secreto escondido a plena vista. A veces, el silencio de Dios